Muy bien. Bueno, Eh, muy bien. Pues nada. Muchas Oye, gracias. qué difícil se me ha hecho esto. Claro, es que es la primera vez y claro, es que es complicado, pero mira, una vez que lo tienes ya, pues es mucho Ujú. más fácil. Sí. Bueno, José Ramón, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y es un gusto para mí y sé que para muchas personas que te van a escuchar y te van a ver va a ser muy importante esta información. Vamos a saludar a toda la gente que nos va a escuchar desde Colombia, desde Chile, desde México y por supuesto desde España. Eh, bueno, José Ramón, eh, empecemos con este tema tan maravilloso que tenemos hoy, que es el miedo en estos tiempos de cambio. Eh, Ujú. Se va tu voz. Bien, no te he oído ¿Ves? bien porque Ahora, se ha ido la voz tuya. Se ve que ha habido un sí, sí, problema de sí. conexión. Te preguntaba que Pero, el sí, miedo, desde tu punto de vista, eh, en estos tiempos de cambio, en estos momentos que está pasando la humanidad por esta situación, llamémoslo así, una situación al límite, ujú. ¿qué es el miedo? ¿Qué significa el miedo? Claro, lo primero que tenemos que ver es que esta experiencia, esta situación, nunca se había dado en la humanidad. O sea, es la primera vez que sucede. Es una situación diferente que genera un cambio de perspectiva, de horizontes. La gente pasa de una situación de normalidad, de una vida normal, a una distopía. O sea, una situación en la que es imposible imaginarse un futuro en orden a lo que conocíamos antes. Por lo tanto, es una situación nueva que desconcierta a todo el mundo, a la gente más informada, a la gente menos informada, a la gente desinformada, porque digo tanto lo de desinformada, informada, no informada, porque está jugando un papel fundamental los medios de comunicación. Los medios de comunicación en el mundo, todos hablan de la misma manera, todos están dando los mismos mensajes, mensajes de peligro, de miedo, de riesgo. Es como si estuviéramos en una guerra, pero no tenemos un ejército delante que nos está atacando con aviones o con misiles o con soldados. Tenemos una especie de enemigo invisible que nos han dicho a través de los medios de comunicación y a través de las autoridades de cada país, que es un enemigo que no se ve, pero que está ahí. Y entonces, claro, esto desconcierta a muchísima gente. La gente está completamente desconcertada porque en algunos países, como en España y en Italia, ha habido un cierto número de fallecimientos, de muertes, de personas que han perdido la vida por el ataque supuesto de este peligro, eh, todo concentrado en un mes, mes y medio, luego ya después no. En el resto del mundo no, en Argentina no, en Colombia, tu país tampoco, simplemente es una amenaza de peligro. Hay como un peligro, pero que no se ve y que cómo no te vas a creer que es verdad si te lo están diciendo las autoridades, te lo están diciendo los medios de comunicación. Entonces, claro, la gente en una primera instancia, pues la gente reacciona con un desconcierto, con un miedo, con un pánico, o sea, y luego cada uno, cada persona, tiene su manera de analizar la realidad, su forma de ver la realidad. Entonces, las personas, dependiendo de cómo vean la realidad y depende de cómo tengan sus campos de creencia, sus campos de Ujú. creencia es en lo que tú crees. Sí. Pues analizan y procesan esa información de una manera más más dura, más agresiva, más o de una manera un poco más menos brusca, menos violenta, menos. Lo que está claro es que esta situación en la que el peligro parece ser que está en nosotros mismos, porque es un,
un peligro microbiológico que nos amenaza y que si se instala en uno de nosotros, pues ya representamos un peligro para el prójimo, para la persona que tenemos delante. Entonces, ¿de quién nos tenemos que defender? De las personas que tenemos. Entonces, claro, todo esto mucha gente lo vive con pánico, con verdadero terror. Sí. Y ese pánico y ese miedo, ¿qué nos puede a nosotros acarrear? Es decir, ¿qué síntomas puede atraer a nuestro cuerpo? Es decir, a nosotros como, independientemente de lo de afuera, ¿qué puede suceder si nos dejamos llevar por esa matriz del miedo? ¿Qué sucede en nuestro cuerpo como defensa por lo que está sucediendo? Claro. En el mundo de las emociones hay algunas emociones que son, pudiéramos decir, como antagónicas. O sea, el miedo es antagónico, por ejemplo, al amor. El amor es una emoción que nos une a los demás al amar la vida, al amar la gente, al amar a las personas, a nuestros seres queridos, nos unimos y nos vinculamos a ello. El miedo, precisamente, juega el efecto contrario. Lo que hace es nos separa, nos divide, nos individualiza, hace que nos protejamos de cualquier otra persona y en cualquier persona hay un peligro. Y por lo tanto es un problema porque lo que crea es individualismo y lo que crea es enfrentamiento y lo que crea es división y lo que crea es miedos de unos contra otros. Entonces se convierte en una utopía, una distopía muy difícil de... Entonces, claro, de procesar para la gente. O sea, de procesar quiero decir aceptar. O sea, es como algo muy difícil de aceptar. Entonces, claro, la gente vive en tensión. El miedo lo que genera un miedo como de este tipo, nuevo completamente, vive en tensión, en estrés. Unas personas, depende de cómo lo somaticen, mayor, otras menor. Evidentemente, el miedo y puede producir una situación de atrocidad y de realmente la persona lo puede estar pasando muy mal, ¿no? En una situación muy extrema, como tú decías antes. Y entonces, ¿eso qué es lo que hace? Pues eso debilita la salud. Y debilitar la salud, ¿qué significa? Pues que se debilita nuestro sistema inmunológico, porque nuestro sistema inmunológico es un sistema que conecta con todos los demás sistemas que tenemos en el cuerpo, está instaurado en todo nuestro organismo, en todas nuestras células, aunque podemos reconocerlo como que son los glóbulos blancos, el sistema linfático, el bazo, la médula ósea, pero en realidad el sistema, o la barrera inmunológica intestinal, pero en realidad el sistema inmunológico son células inmunitarias que están en todos los sitios y por lo tanto cuando se vive una situación de terror de este tipo, por eso alguna gente esto lo está llamando terrorismo o bioterrorismo, pues cuando se vive una situación de este tipo, ¿qué ocurre? Que se debilita nuestro sistema inmunológico, que es nuestro sistema adaptativo a la vida. ¿Qué hace el sistema inmunológico? ¿Solamente pelear contra microbios? No. Nos adapta a cualquier situación de dificultad en la vida. Cualquier situación que nos produzca estrés, el estrés es una situación de precaución, de alarma, de peligro, que hace que nuestro cuerpo se adapte a ello. Eso puede ser no solamente un virus, un microbio, puede ser una situación que se está viviendo en una persona, un ambiente de trabajo, un ambiente familiar, puede ser montones de situaciones en la vida que te producen estrés. Y el estrés lo que hace es que si el estrés es demasiado alto, el estrés llega un momento que sobrepasa la línea roja y pone en cuestión el funcionamiento, la salud de las células. Y las células se ponen a avisarse unas a otras, mandándose, paquetes informativos que se llaman exosomas, es como una especie de bolsas donde hay como una especie de información de ARN, ADN muy parecida precisamente a lo que son los virus. Y entonces hace que unas células avisen a otras de que hay un peligro. Y eso es lo que le está pasando a mucha gente cuando tiene mucho miedo,
está sometido a un grado de estrés muy alto por este, por este terror. Y entonces, claro, cuando te hacen una prueba del PCR, Sí, pues te puede dar positivo, pero no te da positivo porque tengas un virus. El PCR lo que capta es esa situación de las células interior. Cuando las células están alarmadas, están enviando esos mensajeros, y esos mensajeros, como tienen una estructura, eh, vamos a decir, genética muy parecida a los virus, pues son detectados por la prueba PCR. Entonces, luego resulta que esa persona sale como positivo, y luego resulta que no es positivo porque ni siquiera tiene síntomas, ni le pasa nada, pero ya le meten en la lista lo que están haciendo ahora. Ha habido no sé cuántos contagiados, no se han contagiado, les han hecho la prueba, les ha salido que dan positivo por esa situación interior que tienen, y sí, entonces, claro, eso es lo que está pasando realmente. Entonces la gente esto, como no se lo han explicado, no lo entiende. sí. Cree que realmente es verdad toda la información que circula por los medios de comunicación. Bueno, José Ramón, ¿y qué podemos hacer nosotros para crear un escudo de protección ante, ese pánico o ese miedo o esa red que se está generando? ¿Qué podemos Claro. hacer nosotros para estar un poco mejor ante esta situación? Primero, comprender que hasta a marzo la vida era normal y ahora se ha vuelto anormal. Algo raro pasa ahí. Tenemos que pensar que la vida no es anormal ahora, es la misma vida que teníamos en el mes de marzo, en el mes de febrero, en el mes de enero. Lo que pasa es que lo que ha cambiado es la información y una especie de campaña de información, de estrategia de información hacia la ciudadanía de todo el mundo, que seguramente, dicen mucha gente que conoce estos temas, está orquestada por la gente más poderosa que hay en el mundo, que están en las élites del poder y que persiguen diferentes cosas, que ninguna bueno. La primera, pues eso, que la gente se individualice, se llene de terror y de miedo, y obedezca todo lo que se le dice, y entonces esto nos lleva a una situación de posibilidad, ¿no?, de que nuestros países, nuestros sistemas sean, ya eran a lo mejor poco democráticos, pues ya dejen de ser, o sea, haya un control de la población mucho mayor para diferentes objetivos que se plantea esta gente, claro, lógicamente, y esa pérdida de libertad se traduce en un control. Entonces, lógicamente, eso se está viendo en los diferentes países como está sucediendo, porque, claro, si tú no haces lo que te dicen, tienes ahí a las fuerzas de seguridad y tal, pues que tienen que cumplir una ley, y entonces la gente, pues claro, ¿qué va a hacer? La gente no sabe qué pasa, está viviendo en una vida que no se lo esperaba, y entonces, ¿qué podemos decir a la gente? Una muy buena pregunta. Pues mira, que primero que utilice su sentido común, que la vida sigue siendo la misma ahora que la que había antes, no ha cambiado, que lo que ha cambiado es una especie de situación que ha cambiado por parte de gente que tiene mucho poder, y que no se, y que algunas cosas podemos deducir que persiguen, pero otras mucha gente no sabe muy bien para qué están haciendo esto. Otra de las consecuencias que está ocurriendo es que las economías se están arruinando, de los países, ¿no? Se Sí, están desplomando. Esto lo que quieren es arruinar a los estados, porque los estados acuden a ayudar a la gente, a socorrer a la gente con ayudas y tal, pero se tienen que endeudar, y el endeudamiento continuo produce al final una esclavitud, una pérdida total de soberanía de un país, y esa élite que no es un país concreto, no es China ni Estados Unidos, son una serie de gente tan poderosa que ya dominan no un país, sino multitud de países, de empresas, de economía, de sectores estatales. Entonces esa gente, pues es la que parece ser que está detrás de todo esto. No quiero dar nombres, pues ya claro, sabemos todo. claro, claro. No, no Entonces el entremos en tema, temas políticos ah, porque la claro, idea no es ya, polemizar. pero esto no es política, esto es, a ver, política es si estuviéramos hablando de banderas, de colores, no, no, no. No, Esto es algo que se nos viene encima y que no podemos dejar de ver lo que ocurre.
lo que pasa es que el efecto sobre la población es el miedo, es el terror y es el debilitamiento de la salud y del sistema inmunológico que decíamos, pero también este extremo al que se está llegando, que persigue control social, arruinamiento de los países, adueñamiento de muchos más, digamos, sectores estratégicos de la economía y del poder de esta gente, puede llevar la situación a un extremo en el que la gente normal, como tú y como yo, toquemos fondo y digamos, pues no sé, ya pierdo el miedo. Y Claro. perder el miedo es la clave. Yo creo que aquí la clave es perder el miedo. ¿De qué te sirve tener miedo en esta situación? Esa es una de las preguntas que hay que hacerse. Sí, Y una de las cosas que está haciendo este miedo es separarnos, desunirnos y individualizarnos y enfrentarnos los unos con los otros. ¿Qué tenemos que hacer? Justamente lo contrario, amarnos, ayudarnos los unos a los otros, generar, incluso si las cosas se ponen muy mal, formas de ayudarnos, de ayudas y de crear una nueva sociedad en base al derrumbe de esta, porque lo que puede estar ocurriendo, Julia, es que esto sea un síntoma de caducidad de un sistema. O sí. sea, de que está terminando el fin de una civilización y de un sistema que lo sostenía. Y a lo mejor esto lo que está ocurriendo es que esto se está derrumbando o se puede derrumbar dentro de poco José y se... Ramón, lo podríamos llamar como estamos en un parto doloroso, donde van a hacer algo nuevo Claro, porque tiene que nacer algo nuevo a partir de ahora. Nos tenemos que volver más flexibles, tenemos que adaptarnos a la situación y, ¿por qué no, mirar la vida desde otra perspectiva? claro, Mirarnos, cuando lo pierdes todo, puedes perder el miedo también. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que ya no tengo nada que perder, pues vamos a ver qué podemos ganar, pero no ya solo, yo solo no voy a poder, tengo que hacerlo contigo, con la otra persona, y volvemos otra vez a unirnos, volvemos a formar un grupo, volvemos otra vez a reconstruir el amor, la amistad, eh, el- la, la lealtad de unos con otros, la confianza, ¿no? ¿Entender? Una serie de valores que se están decapitando, sobre todo detrás de todo esto está el amor, ¿no? sí, Entonces, el amor es la unidad de los seres y de las cosas, realmente. Y todo esto lo que hace es desunir. Pues nosotros lo que tenemos que es ir por el camino de unirnos y de querernos, de volver a confiar, de la fraternidad entre unos y otros, una serie de valores que estaban por ahí no en primer lugar, sino en octavo, noveno, veinteavo sí, lugar, pues los tenemos que sí. ir poniendo al principio. Y eso es lo que vale. Una vez que nosotros estemos ayudándonos los unos a los otros, empezaremos a construir esa nueva sociedad o ese nuevo germen del que tú hablabas y empezará, pero claro, para eso, y eso significa conjurar el miedo. Entonces, claro, hay que estar dispuesto a desobedecer en algún momento, a no ser tan obediente. No sé si me entiendes. Hay que Sí, sacar un poquito del valor que tenemos todos y en un momento determinado, y hay mucha gente que está pensando como yo, no penséis que es una cosa individual mía, no. Hay mucha gente, porque todos tenemos sentido común y todos tenemos corazón. Y, y la dureza de esto se está tornando cada vez peor. O sea, y ya hay que hacerlo por nosotros mismos y por nuestros seres queridos. O sea, ya decir, bueno, esto es muy bueno porque así es bueno para el pueblo, para todos. No, sí, para todos, pero también para mí, para mis seres queridos, para mi familia, que yo no quiero que sufran las consecuencias de esto. O sea, entonces, simplemente si cada uno miramos por los nuestros y luego nos vamos juntando todos de una manera fraternal, ya estamos cogiendo el camino correcto. No sé si me entiendes. sí, claro que sí. La cooperación, nace Eso es, muy bien. la La cooperación. cooperación. Muy bien, lo que estamos haciendo ahora. Eh, Sí, sí. José Ramón, pero volviendo otra vez al sistema inmune, que es lo que nos debilita el miedo, eh, ¿qué podemos hacer
aparte de, digamos, no dejarnos llevar por las noticias que solo se ve el amarillismo y el terrorismo. Aparte de eso, qué nos recomiendas que hagamos? Tú como naturópata, como especialista en psicoenergética, ¿qué nos recomiendas para mantener ser saludables? Sí, muy buena pregunta, Julia. Pues vamos a ver. Sobre el tema, la palabra saludable es muy idónea, pero está muy manida. Yo creo que, a ver, eso significa buscar la salud, lógicamente. Eh, Bien, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues la primera cuestión es tratar de llevar una vida que incluso todo esto nos va a empujar, una vida lo más natural posible. ¿Y qué es una vida natural? Pues una vida que nos acerque a la energía de la tierra, a la energía de la vida, a las cosas, a lo natural. ¿Y lo natural qué es? Pues alimentos naturales, agua natural, aire natural. ¿Eso qué significa? Pues aire puro, agua pura, agua de calidad, alimentos biológicos, alimentos sanos, alimentos que sean fáciles de procesar por nuestro organismo, que tengan una capacidad de nutrición fácil para nosotros y no difícil. Y hay un montón de alimentos y de cosas que hacemos que realmente son conflictivas para mantener la salud. Entonces ahí tendríamos que hacer un pequeño esfuerzo, cada uno de nosotros, para ir descubriendo dónde está un poco la verdad aquí. ¿Cuál es, por ejemplo, la alimentación más idónea para el ser humano? Porque evidentemente la alimentación moderna que hacemos no es, se vea claramente que no es la más idónea. Pues todos los alimentos desnaturalizados, todos los alimentos que contengan muchos elementos químicos, que estén ya manipulados, o sea, pues todos estos alimentos los tenemos que ir desechando. Los tenemos que eliminar directamente. Alimentos o sustancias que sean nocivas o que puedan tener una nocividad si abusamos de ellas, por ejemplo el alcohol, el café, las drogas, todo este tipo de cosas fuera, todo lo que tenemos que ir. ¿Eso quiere decir que no puedas tomar café? No, puedes tomar café, pero de una manera moderada. Eso quiere decir, eh, pero bueno, si puedes pues ir sabiendo cómo es el té y probarlo, pues a lo mejor un día te gusta incluso más que el café y resulta que el té, sobre todo el té verde, el té rojo, funciona mejor que el café. Pongo el ejemplo este por poner un ejemplo, Sí, para no entrar en polémicas. sí, Porque, por ejemplo, con el tema de la carne, pues entraríamos en polémicas, ¿no? sí, sí. Yo, desde luego, no soy partidario de comer carne, pero otras personas pueden serlo, ¿no? Entonces, pero hay muchas cosas que son evidentes. Lo que está claro es que aunque una persona crea que la carne es buena, pero es aconsejable que no se coma tanta carne. O sea, que estar comiendo todos los días carne y a veces varias veces al día, eso es insostenible ecológicamente y también es insostenible a nivel de salud. O sea, porque produce una sobrecarga de un alimento muy denso, muy difícil de procesar por nuestro organismo. Entonces, sin embargo, los cereales, las verduras, las legumbres, los frutos secos, las frutas y todo ese tipo de alimentos bien estructurados en una alimentación dan un resultado distinto o se pueden combinar. Y en cuanto a proteínas animales, pues desde luego es mucho mejor el pescado, pero claro, pescado fresco. O sea, Ujú. tomar Y en pescado, cuanto a los granos, por ocúpate de ejemplo, que, los cereales, este tipo de claro, cereales, ¿qué nos claro. recomiendas en cuanto a cereales? Porque ¿Ves? Ahí hemos... entramos en otro tema polémico. En Sí, estos momentos hay muchos detractores de los cereales. Empezaron con lo del gluten y luego continuaron, y eso es una equivocación muy grande porque la humanidad ha demostrado a lo largo de 12.000 años la importancia que han tenido los cereales para el desarrollo de la humanidad y de las diferentes civilizaciones y culturas. Solamente ahora es cuando se empieza a atacar a los cereales.
O sea, Ujú. los cereales han sido el sostén de la vida y del desarrollo de la vida y las sociedades en montones de lugares del mundo, por no decir en todos los sitios, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a denigrar? Si además el grano de cereales es un alimento vivo, tú coges una semilla de arroz completa o una semilla de maíz o una semilla de trigo, la tiras a una tierra fértil y crece una planta. ¿Eh? Sí, Tú es coges así. tú coges un trocito de carne, tíralo a la tierra a ver si crece algo. Se termina de descomponer. O sea, son alimentos vivos, igual que que si tiras a una tierra fértil una nuez o una almendra, una avellana, o tiras a una tierra fértil un grano de leguminosa. Por lo tanto, los alimentos vivos son aquellos que tienen dentro vida, y los alimentos que tienen dentro vida son primero las semillas, que son todas estas, los granos de cereal, de legumbre, frutos oleaginosos, y esos son los alimentos que más poder y que más vida te pueden dar. Que te den vida significa que te dan salud, ¿entiendes? Ahora bien, hay que saberlo hacer, pero para eso tienes que estudiar un curso de dietética y nutrición, pues no hace falta. Fijémonos en cómo han comido nuestros antepasados durante muchísimos miles de años y veremos cómo no es tan difícil descubrir la forma de comer medianamente bien. Entonces, y de cuidar tu salud con la alimentación, lo mismo que con... Luego, el ejercicio, lógicamente, pero también el descanso. O sea, es una combinación de diferentes cosas que dan como resultado una buena salud. Lo difícil tendría que ser perder la salud. Hay un aforismo en la naturopatía que dice eh, que lo verdaderamente difícil es enfermar. O sea, Sí. que realmente o sea, la salud es muy difícil perderla si cuidamos de ella mínimamente bien, si tenemos una vida mínimamente de acuerdo con las leyes naturales, ¿no? José Ramón, hay algo que escucho muy frecuente en estos tiempos de cambio. Yo no llamo pandemia, no le llamo crisis, porque digo mejor cambio para no darle relevancia al miedo. En estos tiempos de cambio, escucho que la gente está extremadamente cansada, se siente muy agotada. Eh, como muy falta de energía. ¿Qué podemos hacer para ese desgaste energético que mucha gente viene quejándose últimamente? Bueno, en primer lugar, hacer cosas que no te quiten la energía. Una de ellas es estar tranquila. La persona tiene que estar tranquila, cuidarte bien, comer de una manera armoniosa, como os explicaba antes, hacer ejercicio. El ejercicio también relaja y rebaja bastante el estrés. Y, y luego también, pues, es muy importante no hacer a veces cosas que todo el mundo hace. Por ejemplo, el tema de la mascarilla. Pues la mascarilla te roba energía, es algo insano. ¿Por qué se han empeñado en España, eh, en, en Argentina y en algunos otros países más que estemos constantemente usando la mascarilla desde que nos levantamos y salimos a la calle? O sea, esto no tiene sentido. Tú te vas a Europa, a cualquier país europeo, y nadie lleva mascarilla por la calle. Incluso vas a los supermercados y tampoco van con mascarilla, o a sitios cerrados, porque aquí tenemos que ir con mascarilla. Entonces, y si nos ponemos la mascarilla, pues no nos tapemos la nariz. Sencillamente, si tenemos que entrar en el metro o ir a un sitio donde han puesto obligatoria la mascarilla, pues o bien no te la pones y desobedeces, o bien, si no quieres entrar en conflicto, pues simplemente te dejas fuera la nariz para que puedas, eh, bueno, ¿Cuál es el respirar. sentido de dejarse la nariz? ¿Para poder respirar el aire puro? ¿Para qué? ¿No? Porque la mascarilla produce hipoxia, que falta oxígeno, y eso está demostrado, no hace falta, o sea, eso es, pero además produce un envenenamiento interno, porque te estás volviendo a meter para adentro el anhídrido carbónico que exhala nuestro organismo. Es igual que si nos pusiéramos a respirar en el tubo de escape de un coche. O sea, Sí. pues claro que estaríamos inhalando un poquito de oxígeno, pero mucho, mucho,
pues esto pasaría igual, ¿no? Aparte de que hay vídeos y todo que explican que incluso llevar mucho tiempo la mascarilla significa que de la boca y de la nariz salen un montón de bacterias que tú estás eliminando hacia afuera, se quedan en la mascarilla y luego vuelves a tomar contacto con ellas. O sea, es un poco, es absurdo, es una cosa de locos Sí, a la que no tendríamos que darle. Bueno, pero para mantenernos en buenas condiciones en esta situación, pues eso, esos 4 consejos que os he dicho, pero incluso también el tema de la mascarilla, que la mascarilla no es ninguna tontería, ¿eh? sí, claro, claro, porque realmente no estás respirando. Es Claro. siempre lo mismo, siempre lo mismo. Claro, Pero es un sí. además incluso la OMS, que no es que sea santo de mi devoción, porque está dentro de las organizaciones que han creado toda esta situación, lo han llamado pandemia, una cosa que no era, en fin, no vamos a entrar, pero la OMS, que todavía tiene muchas recomendaciones, porque hay mucha gente metida, es la primera que desaconseja la mascarilla a la ciudadanía. Y sin embargo luego hay una serie de países, como el nuestro, donde se está convirtiendo como en algo obligatorio. ¿Mm? Sí, sí, Bueno, sí, sí, es verdad. pero bueno, tampoco tenemos que, bueno, hay que adaptarse, vivir es adaptarse a la vida. Sí, adaptarse al cambio. Claro. José Ramón, tú como terapeuta, con un amplio bagaje, eh, ¿tú crees que de esta situación va a salir más trastornos? Es decir, ¿qué trastornos pueden salir? Pueden salir muchas depresiones, pueden salir trastornos alimenticios, eh, ansiedad. Es decir, ¿qué trastornos piensas tú que debido al miedo pueden empezar a padecer las personas? De todo, porque una vez que el sistema inmune baja, pues depende de cómo tenga la salud una persona, pues lo que tenga va a ir a más. O sea, y ya no es que vaya a desarrollar una infección vírica, es que puede lo que tenga. O sea, si tiene un problema cardiovascular, pues puede empeorar. Si tiene un problema respiratorio, puede empeorar. Si tiene un problema hepático o renal, va a empeorar. O sea, claro, la cuestión es salirse del cuadro. O sea, tenemos que intentar vivir estos tiempos, pero sin implicarnos en toda la locura que se está produciendo. Hay un señor que yo he visto algún vídeo de él y me identifico a veces mucho con él. Se llama, no sé si le has oído hablar, se llama Emilio Carrillo. Sí, Emilio Carrillo, sí, 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 sí. Bueno, pues lo que viene a decir es que vivimos como en un huracán, una tempestad, y entonces es como un huracán de fuerza 7, de estos que es imposible, vamos, que te aniquilan o que te pueden aniquilar. Y lo que tenemos que hacer es ponernos en el centro del huracán y con la conciencia despierta y en estado de alerta, pero sin estar en estrés. No sé si me entiendes. Estar despiertos, pero tranquilos al mismo tiempo. Y, o sea, que no tenemos que rehuir el huracán, la locura. Nadie se va. A lo mejor alguien se escapa de ello porque tiene algún lugar donde ir, pero la mayor parte de la gente no se puede escapar. Y entonces tenemos que vivir esta locura, esta situación, pero de una manera diferente, de una manera sana, de una manera equilibrada, de una manera consciente. Consciente es dándote cuenta de lo que pasa, no podemos vivir de espaldas a la realidad queriendo no ver nada. No, no, a mí no me hables de esto, porque esto, no, no. Contra antes tomes conciencia de lo que ocurre, mejor, más preparado vas a estar. Ahora bien, no te pongas a luchar contra esto. Simplemente toma conciencia, hazte consciente, vive de una manera ordenada y de una manera armoniosa esta situación con respecto a ti y a la gente que tienes a tu alrededor y cuando la vida te dé la oportunidad de participar, de crear
algo con otras personas para que esto vaya cambiando, pues te sumas. Mientras tanto, estar ahí de esa manera. Me nace esta pregunta. En este tiempo va a haber mucha gente, debido a la economía que hemos hablado anteriormente, va a haber muchos cambios. Eh, ¿Tú crees que debía hacer la humanidad en cuanto a reinventarse? El tema de reinventarse. Mm, yo sé que tú en algún momento te reinventaste y, y, y fue difícil. Entonces, pero estás aquí. Me gustaría hablar de qué es reinventarse. ¿Qué pasa si nos reinventamos? Porque mucha gente habla de ese miedo, miedo a perder su trabajo, miedo a que sus seres queridos se enfermen. Es esa constante. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo, qué va a suceder? ¿Sabes? El reinventarse a Pues partir de reinventar, experiencia propia. claro, pues reinventarse significa aceptar lo que pasa. O sea, que todas las desgracias que puedan venir son inevitables, te pongas como te pongas. Si tienes más desgracias, bueno, pues, eh, bueno, te ha tocado un poco, ¿no? Si tienes menos desgracias en tu entorno, pues mejor, pero siempre va a ser muy doloroso esta situación. Esta situación duele. Es muy difícil. No se trata de huir del dolor. No, no, tenemos que estar abiertos al sentir, a todo lo que está pasando, a lo que le pasa a la gente y también cómo nos afecta a cada uno, pero nos pone a prueba, la vida nos está poniendo a prueba en esta situación extrema para que crezcamos, para que desarrollemos nuestra capacidad de adaptación, de adaptarnos a la vida. Y adaptarnos a la vida significa aceptar lo que está ocurriendo y tratar de vivir bien en esta situación. O sea, tenemos que intentar vivir bien en condiciones adversas. No, 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 no hay por qué no vivir bien. ¿De dónde nos sacamos que tenemos que vivir mal? Podemos vivir bien en la adversidad perfectamente. Y además, si nos dejamos llevar por la vida, veremos cómo al final, si aceptamos esta situación, aceptar no significa aceptar la injusticia, no, aceptar las condiciones adversas, me refiero. Tú aceptas las condiciones adversas, tratas de vivir bien, en esas condiciones tratas de ayudar a los demás que tienes en tu entorno a que vivan igual que tú, lo mejor posible, que vivan bien, y de esa manera es como la gente va a cambiar verdaderamente en profundidad, que es un poco lo que tú decías, va a metamorfosearse de una manera y de esa metamorfosis emanará una nueva situación, quizás una nueva sociedad, una nueva forma de convivir, una nueva economía, diferentes cosas. Muchas veces veníamos diciendo tiempos atrás, qué mal está el mundo, esto tiene que cambiar. Eh, el cambio es necesario, pero no veíamos ningún cambio. Veíamos que todo iba peor. Ahora realmente se puede producir ese cambio, porque realmente se está produciendo un cambio que nos obliga a movernos, a mover ficha y a salir de la zona de confort y hacer lo que tenemos que hacer en cada momento, pero para estar bien. No sé si me entiendes. O sea, Sí. entonces, y esto que nos va a invitar a que colaboremos con otros, a que cooperemos unos con otros en montones de cosas, a que nos ayudemos. El amor es el que hace falta que triunfe, ¿no? Y bueno, pues a volvernos más afectivos, más amorosos, más amigables, más amistosos, ¿no? Ujú. Más fraternales y a sentir mucho más, porque si nos abrimos al sentir, pues nos vamos a dar cuenta de cómo está esta persona, de cómo está la otra, y podemos, desde el corazón, llegar a esa persona y poderla ayudar a que, bueno, a que se adapte, porque aquí es adaptarse, o sea, aquí no son paños calientes, o sea, te tienes que adaptar o adaptar, o sea, Sí. no hay otro camino. ¿Eh? Pues nada, José Ramón, ha sido delicioso hablar contigo en esta tarde de hoy y
gracias por compartir tu experiencia. Nos darían horas y horas para hacerlo, pero las redes sociales tienen un tiempo muy limitado. Entonces, programamos una nueva charla y espero tenerte nuevamente con nosotros en esta tertulia. No sé, algún mensaje que nos quieras dejar a todos acerca de lo que estamos viviendo y para terminar esta tertulia. Que nunca pasa nada. Que, que todo lo que pasa conviene y es necesario. Y que hay que estar tranquilos, y lo que pasa es que hemos tenido unos tiempos muy tranquilos, muy de prosperidad, en la que ha habido como una balsa de aceite un poco relativa, ¿no? Y la gente se ha acostumbrado a una forma de vida, y ahora cuando esa forma de vida empieza a quebrar, pues claro, pues viene una situación de cambio que es muy incómoda y dura. Y entonces, pues nada, que no pasa nada, que realmente no pasa nada. Que simplemente están cambiando las cosas y que, bueno, que todo lo que está ocurriendo conviene y es necesario. Vale, muchas gracias, José Ramón. Muy bien. Publicaremos esta entrevista por YouTube para que otras personas lo puedan ver más adelante. Y pues nada, gracias y hasta la próxima. Un beso. A ti, Julia. Gracias a todos. Adiós, Adiós. adiós, hasta luego.